Buenos días, hermanos, y Dios les bendiga en esta mañana. Quiero leer Salmos 100, versículo 4 al 5. Dice: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Con esta escritura, hermanos, estamos animados para animar a otros, los unos a los otros, y vamos a gozarnos delante del Señor, adorándole, hermanos, con alegría y con los cantos que vamos a cantar. Dice, bendigan su nombre. Bendecir el nombre de Dios significa o quiere decir que es como una expresión de gratitud en alabanza, bendecir el nombre del Señor. Y cuando hacemos esto, el enemigo huye de nosotros. Entonces, después de eso, nuestros corazones están llenos de esperanza y de alegría. Y por eso podemos adorar a Dios. Y yo sé que la vida no es fácil. Quizás dicen, ay, pues tú siempre cantas, tocas la guitarra, para ti es fácil. Pero la vida no es fácil, yo entiendo. Y todos sabemos eso, pero... Y otra cosa, la alabanza a veces no sale así nomás naturalmente de nuestras vidas, de nuestras bocas. Pero mientras meditamos en Él, tenemos que meditar en el Señor. Meditar en Él es como decir, pensar en Dios de día a día, diariamente. Y cuando hacemos esto, hermanos, llega la revelación de Dios y de su carácter. Y la verdad de la palabra de Dios produce corazones llenos y llenos de alabanza. Tenemos que recordar que la acción de gracias debe de ser la actitud de todo creyente y en todo momento, porque la alabanza, la acción de gracias y la adoración es nuestra expresión para el Señor y el amor también que tenemos para el Señor. Y recuerden esto, la alabanza no es una emoción. Es una expresión de fe al Dios de misericordia, de bondad y de la verdad. Dios es el Dios de misericordia, de bondad y de toda la verdad. Entonces vamos a adorar a Dios. Que venza en mí,
doblará, hermanos, todos los días porque Dios es santo. Él es santo. Vi yo al Señor sentado en su trono, vestido en gloria, exaltado está, y el borde de su manto llenaba el templo, y los ángeles clamaron a una sola voz: eres santo, oh tan santo, eres santo, oh Señor, eres santo, eres santo, oh tan santo, tú eres santo, oh Señor. Y ay de mí, que impuro soy, pues con mis ojos vi al Santo Rey, y Él tocó mis labios y me limpió
El Señor es santo. Él es magnífico. Él es el gran todopoderoso. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él está vestido en su gloria y exaltado está el Rey. Oh, eres santo, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Él es santo. Él es santo. Santo, santo, santo. Eres santo, oh Señor. Te honramos, Señor, en esta mañana, Señor. Recibe toda la honra, Padre. Recibe toda la gloria, porque tú eres digno, oh Rey. Tú eres digno, Jesús. Y te agradecemos, Señor, porque por este gran privilegio, Señor, de estar en tu casa, Señor, en tu presencia, adorándote en espíritu y verdad. Eres santo. Eres el Santísimo Dios. Gracias por perdonar nuestros pecados, porque nunca nos fallas, Señor. Te honramos en esta mañana. Gracias por tocar nuestros labios y hacernos limpios. Gracias por las fuerzas, Señor, que tú nos das, que podemos mantener contigo, Señor, en este camino contigo, Señor, hasta que vengas, Padre. Ayúdanos. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias al Señor porque Él es bueno. Hermanos, que los bendiga esta mañana. Aquí estamos una vez más, hoy de domingo, 18 de octubre. Gracias a Dios que por lo que están viendo, están oyendo esta mañana este mensaje en español. Me toca en español una vez más. Y que Dios los bendiga esta mañana. Pero antes de entrar en el mensaje, vamos a entrar en una oración para poder entrar a la palabra de Dios esta mañana. Oremos. Señor, primeramente te damos gracias una vez más porque nos das otra oportunidad para oír y hablar de tu palabra, para sentir tu presencia con nosotros esta mañana, como cada día lo sentimos, Señor. Una vez más te pidemos, Señor, que nos sigas ayudando con fuerzas y ánimo, que nos sigas mostrando que siempre estás con nosotros. Y, Señor, siempre te daremos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este mensaje de esta mañana es cuando estaba hoy en día, estos días, viendo los comerciales, como estamos en este tiempo de la política, especialmente la política nacional. Hay muchos comerciales de los que están hablando de la política y lo que se oye mucho en estos tiempos de elecciones, no podemos no ver o no oír, porque es muy, muy presente y cada 5 o 10 minutos vemos un comercial de un político hablando, porque es tiempo de las elecciones. Y lo que más para mí me trae más atención en estos tiempos de las elecciones políticas es que la mayoría, si no todos los que salen por la televisión hablando de las elecciones,
que son políticos, todos hablan de las promesas que van a hacer. En otras palabras, los, los, los dan, los hacen promesas por todos lados. En otras palabras, quiero decir, para decirlo más simple, los políticos en estos tiempos nos hacen promesas por todos lados. Y es lo que vemos en estos tiempos por la televisión, los comerciales. Cada vez que sale un político hablando de las elecciones, nos están haciendo unas promesas. Ah, pero hermanos, la parte triste es que en estas promesas humanas, a veces y muchas de las veces, nos decepcionamos o nos entristezan porque sabemos que estas promesas humanas de estos políticos que salen dándonos promesas para tomar nuestros votos, hermanos, lo triste es que ya sabemos que muchas de esas promesas nunca se cumplen, nunca se cumplen. Pero esas son el punto que estoy haciendo, no es que estoy hablando de una persona personal, sino que estoy hablando de las promesas humanas. Las promesas humanas muchas de las veces no se van a cumplir porque son humanas. Los que lo están haciendo las promesas son humanos. Y eso me trajo este mensaje de esta mañana. Vamos a estar hablando de diferentes promesas. Y el mensaje de esta mañana, y gloria a Dios, que tenemos un Dios que siempre cumple sus promesas. Tenemos un Dios grande que siempre cumple con sus promesas y gloria a Dios por eso. Y como les dije, cuando aceptamos las promesas humanas, quizá nunca se cumplen, hermanos. Y estos tiempos que estamos viendo, estos tiempos de las elecciones que estamos viendo políticos hablando de las promesas que nos están dando, si votas por mí, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y te voy a dar esto y de esto y lo otro y te voy a llevar a comer y esto y lo otro. Y hay unos que salen con unas promesas que yo creo que ni ellos mismos las creen, pero, pero ese es el tiempo que estamos, el tiempo de las elecciones nacionales. Y eso me trajo este mensaje, que gloria a Dios, que tenemos un Dios grande, que Él sí cumple con sus promesas. Y ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a empezar primero con el Salmo 145. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, el Salmo de David. Salmo 145, la Nueva Traducción Viviente, el versículo 13. El versículo 13 dice, las palabras del rey David, dice, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. David nos está recordando, aunque podemos ver que las promesas humanas, la mayoría de las veces nunca se van a cumplir, hermanos. Y como les digo, en estos tiempos de estas elecciones nacionales, vamos a ver, y ya los hemos oído, a muchos políticos siendo promesas de esto y siendo promesas de otro. Y lo que pasa, hay veces, en lugar de animarnos, nos desaniman. Porque ya sabemos que muchas de esas promesas, esa clase de promesas, esas promesas humanas, quizás nunca se van a cumplir. Pero gloria a Dios, como dije, gloria a Dios que tenemos un Dios todopoderoso, que Él siempre, como nos dice David aquí en el versículo 13 del Salmo 145, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación a generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Hermanos, David era un hombre que siempre se agarraba de las promesas del Señor, especialmente cuando estaba
enfrentándose a una prueba, algo peligroso, una tristeza en su vida, David era un hombre que siempre se agarraba de las promesas del Señor. Y eso es lo que nos está enseñando aquí esta mañana en estas palabras que nos está diciendo aquí. El Señor siempre cumple sus promesas. Era un hombre que siempre se agarraba de las promesas de Dios cuando se enfrentaba a dificultades o ataques o pruebas o batallas. Él se sostenía, se mantenía en las promesas del Señor. Y ese es un mensaje para nosotros hoy esta mañana. Quizá estás pasando por una prueba o estás pasando por una cosa difícil o estamos todavía tratando con esta enfermedad, esta enfermedad que está del virus. Y estamos, quizá hay unos que se han desanimado un poco. Hermanos, David lo está diciendo esta mañana, la palabra de Dios nos está diciendo esta mañana que nos sostengamos, que nos mantengamos de las promesas del Señor. Porque las promesas del Señor siempre se van a cumplir, hermanos. Siempre se van a cumplir lo que nos dice David. Si le hacemos casos a unos políticos y les creemos de las promesas que hacen, ¿cómo no podemos creer más en las promesas del Señor? Y ese es el mensaje de esta mañana. Hermanos, el Señor nos da promesas de esperanza, pero no solo para la vida futura, en eternidad, sino también los da para esta vida presente. David otra vez los dice en Salmo 27, el Salmo 27 en la nueva versión internacional, el versículo 13 y 14, los dice David, pero una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Por tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Las promesas del Señor, nos está diciendo David, no son solo para la eternidad, sino también son para esta vida. Podemos confiar en sus promesas, podemos mantenernos, agarrarnos, pararnos en las promesas del Señor. Es lo que nos dijo David en el Salmo 145 que leímos de primero. El Señor siempre cumple sus promesas. Hermanos, lo seguro es que podemos confiar en el Señor y agarrarnos con confianza y mantenernos en las promesas del Señor. La esperanza en la palabra de Dios, hermanos, no se refiere a una ilusión, sino es una expectativa, algo que podemos esperar y confiar en esas garantías. Porque las promesas de Dios son también garantías. Y por eso David tenía tanta confianza en las promesas del Señor. Él todo el tiempo se agarraba de las promesas del Señor cuando estaba confrontándose una batalla o una prueba. Y ese es el mensaje que nos trae a nosotros esta mañana, que nosotros también podemos hacer lo mismo, agarrarnos y mantenernos en las promesas del Señor. Aunque estemos pasando por tiempos tristes o quizá estés en una dificultad hoy, este día, agárrate y mantiéndete en las promesas del Señor, así como nos está diciendo David. Hermanos, las promesas de esperanza en Dios no solo son para ayudarnos o consolarnos, sino las promesas de Dios también nos muestran o nos dicen quién es Dios, nos enseña quién es Dios. Las promesas de Dios nos enseña también quién es Dios, quién es Dios. Y sabemos que es un Dios de amor, un Dios que siempre está con nosotros. Sus promesas también nos muestran que Él es un Dios amoroso, perdonador, misericordioso. Sus promesas nos dicen acerca de su carácter también y maneras. Las promesas de Dios nos dicen tanto, nos dicen mucho de cómo es el Señor y cómo los ve a nosotros, con amor, con misericordia, listo, con cariño, listo para ayudarnos y perdonarnos y darnos las fuerzas o la guianza que necesitamos. Como les dije, sus promesas también nos muestran el carácter del Señor, qué carácter tiene el Señor. Nomás mira las promesas y puedes aprender algo del Señor. Sí, es bueno leer la palabra y todo, pero si miran las promesas de Dios en la palabra de Dios,
En las promesas puede ver uno el carácter de Dios. Puede ver uno quién es Dios. Y por eso David nos habla de las promesas del Señor, que él se agarraba de las promesas de Dios y nos dice, el Señor siempre cumple sus promesas. Hermanos, las promesas de Dios para nosotros tienen, tienen más que ver con quién es Dios que ni con quién somos nosotros. Piensen de eso. Las promesas de Dios tienen que ver más con quién es Dios que ni con quién somos nosotros. Porque viendo las promesas de Dios, aprendiendo de las promesas de Dios, podemos saber claramente quién es Dios. Podemos ver el carácter de Dios. Hermanos, hay cosas en la vida que no podemos controlar. Va a haber cosas en la vida que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es agarrarnos y pararnos en las promesas del Señor. Eso sí lo podemos hacer. Quizá no podemos cambiar las cosas. Quizá va a haber cosas que no tenemos control en la vida. Pero lo que sí podemos hacer es agarrarnos y mantenernos en las promesas del Señor. Es que nos está diciendo David en el mensaje esta mañana. Y sabemos que las promesas de Dios vienen de su amor por nosotros, de su fidelidad hacia nosotros. Vienen del carácter de Dios, vienen de cómo Dios nos ve, como sus hijos. No, hermanos, no crean que no vayamos a creer que todas las promesas de Dios que son para nosotros, que las merecemos, ¿no, hermano? Es un error pensar o creer que todas las promesas que el Señor tiene para nosotros lo merecemos, ¿no, hermano? En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, voy a leer la nueva versión internacional. El Señor por Moisés les recuerda al pueblo, a su gente, al pueblo de Israel, les recuerda en Deuteronomio 7, el versículo 6 y 7, nueva versión internacional, dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posición exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Versículo 7, el Señor se encariñó contigo, con nosotros también, y te eligió antes que no eras el pueblo más numeroso que, sino el más insignificante de todos. En otras palabras, lo que estaba diciendo el Señor por Moisés, recordándole a la gente, las promesas de Dios no son porque ustedes lo merecen, no son porque ustedes son especial o porque han hecho unas cosas especiales. No, las promesas del Señor es porque Él los eligió, porque Él los ama. Como dije, las promesas de Dios tienen que ver más con quién es Dios que ni con quién somos nosotros. Y por eso Moisés aquí le recuerda a la gente en el versículo 7. Dice, el Señor se encariñó contigo, por eso nos deja su promesa, nos da sus promesas. Él nos ama, Él se encariñó con nosotros, Él nos eligió para poder llegar a ese lugar donde podemos ser hijos de Dios. Y dice, aunque no eras un pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. En otras palabras, hermanos, que nunca creamos que las promesas de Dios las merecemos. Y luego en el capítulo 9 de Deuteronomio, nueva versión internacional, el versículo 6 otra vez les dice, entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia ni tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé una posición, esta tierra buena. En otras palabras, no merecemos lo bueno del Señor, no merecemos las grandes promesas que nos da el Señor y que nunca pensamos que las merecemos, pero gloria a Dios que Él nos dio estas grandes promesas para nuestra vida, no solo para la eternidad, sino para esta vida también. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él tuvo cariño, Él nos ama. No porque lo merecemos, porque Él es Dios. Por eso nos deja estas promesas. Y como les dije, es un error pensar que merecemos las promesas de Dios
o que debido a nuestra justicia o trabajo merecemos sus promesas, o que sus promesas son una recompensa porque tan buenos que somos, o que es un premio porque sabemos mucho, o que somos muy buenos, o que los portamos bien. No, hermanos, Él nos da estas grandes promesas porque nos ama. Es un cariño tremendo que nos está dando estas promesas y que nunca pensamos que las merecemos, sino estas promesas de Dios para nosotros, como les dije, tienen que ver más con quién es Él que ni con quién somos nosotros. Nos dice la palabra de Dios, la Nueva Versión Internacional, Isaías capítulo 41, versículo 13. Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Es por la gracia de Dios, por el amor de Dios, porque Él tiene tanto amor y cariño para nosotros, nos ha dado sus promesas, no es porque las merecemos. Las promesas de Dios, es Dios diciéndolos que Él nos va a sostener en esta vida también, no solo las promesas que tenemos de vida eterna, sino las promesas también para sostenernos, para mantenernos en esta vida también. Y David en el Salmo 145, como empezamos, empezamos con el versículo 13, vamos a leer un poquito más de todo lo que habló David en el Salmo 145 sobre las promesas. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente del versículo 13 al 21. Dice, para poder ver de lo que David estaba diciendo. En el versículo 13 ya lo leímos, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación a generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Y luego le sigue en el 13 hasta el 21, o en el 14 hasta el 21, dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede todos los deseos de los que le temen, oye los gritos de auxilio de todos y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alaba al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. Hermanos, David hablaba de las promesas de Dios, no solo con pensamientos o con palabras, sino David hablaba de las promesas de Dios por experiencia en su vida. Él pudo tomar de las promesas de Dios. David pasó por muchas pruebas y pudo tomar y agarrarse y mantenerse de las promesas de Dios. Y pudo ver al Señor cumplir todas sus promesas en su vida. Y ese es el mensaje de esta mañana, hermano. Podemos agarrarnos, mantenernos en las promesas de Dios. Y si lo hacemos, nosotros también vamos a poder hablar de experiencia. No solo lo que nos dice la palabra de Dios, de las promesas de Dios, sino vamos a poder hablar de las promesas de Dios de experiencia también. Y es lo que está hablando David también. No solo nos está diciendo lo que él piensa de Dios, sino la experiencia que tuvo en su vida, que se cumplieron las promesas de Dios que Dios tenía para su vida. Y gloria a Dios que para nosotros también hoy este día también se van a cumplir las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y hermanos, se nos está acabando el tiempo, pero la promesa más grande, les quiero decir esta mañana, la promesa más grande es Cristo mismo. La promesa más grande es Cristo mismo. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2,
versículo 11, la Nueva Versión Internacional, dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La promesa más grande es el Señor mismo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:13, Nueva Versión Internacional: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa más grande. El Señor mismo, la salvación, es la promesa más grande. Si nunca lo has recibido como tu Señor y Salvador, te pido esta mañana que ores esta breve, simple, sencilla oración para que tú también te puedas venir a conocer al Señor como tu Señor y Salvador, y también te puedas mantener y sostener de las promesas del Señor. Haga esta breve oración. Si nunca lo has recibido como tu Salvador, ore conmigo esta mañana. Señor, primeramente te pido que me perdones por todos mis pecados. Señor, que yo sé que muriste por mis pecados en la cruz, pero sé que vives también, Señor. Te pido que vivas en mi corazón, te recibo como Señor y Salvador, y siempre te daré toda gloria y toda honra por Cristo Jesús. Amén. Si has orado esa breve oración, hermano, te doy la bienvenida a la familia de Dios, y de este momento te puedes comenzar a mantener, puedes comenzar a sostener en las promesas del Señor, porque como dice David, las promesas del Señor siempre se cumplen y se van a cumplir en tu vida y en la mía también. Hermanos, que Dios les bendiga esta mañana, reciban su bendición. La palabra de Dios nos dice que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios los bendiga.